Bien, continuando con esta sexta videoclase, segundo tramo sería este, estábamos con el capacitor. Habíamos visto de alguna manera o tratado de repasar y ampliar un poco quizá qué era un capacitor, cómo estaba constituido y cómo respondía. En términos generales, podríamos decir entonces que el capacitor almacena energía eléctrica en un campo eléctrico generado sobre su dieléctrico recordemos que es su aislante reteniendo en sus placas cargas eléctricas de signo opuesto. Y generando por esto sobre sus terminales una diferencia de potencial eléctrico. Bien, sus valores más importantes es su capacidad, que es muestra de qué cantidad de carga eléctrica es capaz de acumular por cada unidad de diferencia de potencial entre sus terminales, y cuánta energía, o sea, cuánto trabajo tiene acumulado adentro y disponible para su utilización, que era un medio por esa capacidad anterior por la diferencia de potencial al cuadrado que haya entre sus terminales. Bien, esto es un poco lo que digamos tendríamos como resumen de este primer tramo de esta sexta videoclase. Bien, pasemos ahora al comportamiento circuital, vamos a decir. Bien, yo tengo esto. Tengo un generador, una llave y un capacitor. El capacitor está descargado
y por lo tanto no tiene diferencia de potencial entre sus terminales, ¿sí? O sea, si yo me fijo, y mido, vamos a ver que el generador tiene una tensión B sub E, ¿sí? Y vamos a ver que si de repente yo cierro este switch en el instante T sub 0, que sería por ejemplo este instante que está acá, lo que ocurriría sería algo así, para darse una idea. Antes de cerrar el switch, yo no tendría tensión entre los terminales del capacitor, ¿sí? No tendría tensión, así, directamente. Y una vez que cierro el terminal, puedo decir que casi instantáneamente voy a tener tensión. ¿Instantáneamente? No, casi instantáneamente. Si yo pongo una lupa y amplifico lo que está ocurriendo en fracciones de milésimas de segundo, ¿sí? Pongo una lupa ahí. Y miro ahí con mi ojo. ¿Sí? Miro ahí. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver algo así. Voy a ver si este es el instante T sub 0. Y acá venía con una tensión P sub E, que era la del generador. Ya la traía de antes. Lo que voy a ver es que mi capacitor traía, perdón, acá es la tensión del capacitor, la marca azul, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más grueso, así no hay que andar repasando tanto. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Acá yo también venía con que el capacitor tenía 0. Pero lo que va a pasar es lo siguiente. El capacitor se va a cargar así. Este tiempo que vamos a marcar acá entre T sub 0 y podemos decir T sub 1, ¿sí? Este tiempo es una cantidad de tiempo
infinitesimal. O sea, infinitamente pequeño. ¿Está bien? Por lo tanto, vuelvo al gráfico de arriba. Yo podría considerar, viendo esto, como una muy buena aproximación, aún sabiendo que no es así. Podría considerar que se carga instantáneamente. Al valor de la fuente. ¿A qué se debe esta diferencia de tiempo tan chiquita que aparece ahí? ¿Por qué de alguna manera aparece? Porque en realidad, si yo quiero hacer un modelo un poquito más real de lo que tengo ahí arriba, tendría que pensar en algo así. ¿Sí? Esto sería mi capacitor y esta que está acá arriba sería una R, que sería la resistencia de la resistencia equivalente, ¿no? Sería de los conductores reales. Bien, o sea, ¿de quiénes? De todos estos. Yo podría simbolizar el efecto resistivo de todos estos conductores a través de un elemento resistivo en serie al capacitor. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que la carga no sea inmediata, que de alguna manera es inmediata, pero hay un tiempo. Ninguna variable física igualmente pega saltos de esta característica. Todas las variables físicas para ir desde un valor hasta otro, en este caso desde 0 hasta b, todas las variables físicas atraviesan los infinitos valores intermedios para ir de un valor a otro. A veces es tan corto el tiempo en que lo hacen, como lo estamos indicando acá, ¿sí?, que se lo puede considerar instantáneo, pero lo instantáneo en física no existe, ¿sí? Todos los valores físicos de cualquier variable, cuando pasan de un valor a otro diferente, atraviesan todos los valores intermedios entre ambos valores. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, acá esta resistencia equivalente de los cables hace que haya una demora inmedible en el tiempo. Si yo colocase acá, como lo hice ahora, una resistencia adicional en serie con el capacitor, esa curva que dibujamos acá y que decimos es prácticamente instantánea para el capacitor conectado directamente a la fuente, esa curva ya se vería reflejada acá arriba de una manera más perceptible.
del capacitor tendería a cargarse con el tiempo cada vez más al valor del generador que le está suministrando la corriente, pero sería perceptible ese aumento en la tensión del capacitor de manera paulatina. Si yo no tengo resistencia y solo tengo la resistencia despreciable, ¿sí?, de los conductores del circuito, entonces se puede considerar que es instantáneo. Bien, ¿qué pasa una vez entonces que yo cerré con la corriente? Podría decirse que la corriente en este circuito es la que va a fluir hacia allá y que va a transportar las cargas que se van a acumular en las placas del capacitor. Por lo tanto, la corriente va a seguir esta misma gráfica azul, pero al revés. ¿Cómo al revés? Sí, la corriente va a ser algo así. Antes de cerrar la llave no había corriente, ¿sí? Porque estaba el circuito abierto, así que lo pongo acá. No había corriente. En el momento en el que cierro la llave, otra vez, se produce un salto casi instantáneo de la corriente. ¿Sí? En realidad el efecto que se produce durante estos instantes se llama régimen transitorio y acá puede la corriente hacer cosas así. Pero lo que sí es cierto que después, de alguna manera, va a seguir un comportamiento contrario al de la carga del capacitor, para después hacerse cero. ¿Sí? Esto sería la corriente. Habíamos dicho que en rojo teníamos la tensión del generador, la tensión de la fuente, y en azul la tensión sobre el capacitor. Bien, o sea, que pasado ese instante ínfimo e inmedible, salvo que yo ponga una resistencia adicional en serie, yo lo que puedo ver es que de acá, desde este instante para acá, no hay corriente ¿sí? O sea, que como ese instante es inmedible, podemos decir que el capacitor en corriente continua, constante, o sea, plana, se comporta como un circuito abierto. Bien, vamos a mirar un poquito más en detalle qué es lo que pasa acá. Yo tengo a mi capacitor conectado a un generador. Y tengo acá mi llave que cerré. Cerré recién. Este generador, perdón, tiene una diferencia de potencial V sub E.
¿sí? Esa diferencia de potencial V sub E me está dando idea de cuánto trabajo puedo yo estar generando, ¿sí? O tengo yo la capacidad de generar. Cuando yo cierro la llave, el capacitor no tiene diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acumula carga acá. Por el lado negativo empiezan a acumularse cargas. ¿Por qué? Porque este generador empuja, genera fuerza hacia allá sobre las cargas negativas, ¿sí? Entonces las empieza a empujar. Cuanto más se van acumulando, más fuerza tengo que generar yo desde el generador para poder meter más cargas, porque entre ellas empieza a haber, decíamos, cada vez menos distancia y entonces cada vez ejercen más fuerza de repulsión y repelen a los nuevos electrones que el generador empuja, ¿sí? Llega un momento donde todo esto vuelca a un equilibrio, ¿sí? Se consigue un cierto equilibrio. Ahora, por el lado de las cargas positivas pasa exactamente lo mismo. El generador empieza a chupar carga eléctrica negativa y acá empiezan a faltar electrones, ¿sí? Por lo tanto, se empieza a generar carga eléctrica positiva. Empieza a empujar, a hacer una fuerza para acá sobre las cargas eléctricas negativas, empujándolas y dejando acá entonces el estado de carga positivo. Cuanto más chupa, más fuerza tiene que hacer para poder seguir sacando electrones. A medida que esto sucede, acá entre los terminales del generador, del capacitor, lo que vamos a poder observar es que empieza a aparecer una diferencia de potencial eléctrico sobre ese capacitor, ¿sí? ¿Hasta cuándo este proceso de movimiento de cargas va a seguir? Hasta que la diferencia de potencial del generador y del capacitor sean iguales. Por eso es ahí que cuando yo después, si agarro y desconecto a este generador, la carga, la diferencia de potencial entre terminales del capacitor termina siendo la del generador. Es como tener vasos comunicantes, donde la altura de un vaso y del otro representa la cantidad de diferencia de potencial. O sea, yo tengo una altura de agua, tengo un potencial gravitatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso de esa columna de agua es capaz de generar un trabajo. Yo tengo acá una válvula, una canilla, la tengo cerrada. Acá tengo agua. Tengo agua por acá, ¿sí? Este sería mi generador y este sería mi capacitor. El capacitor no tiene agua, está vacío. Cuando yo abro la canilla, o sea, cuando yo cierro esa llave que está ahí, ¿qué es lo que pasa? Empieza a circular una corriente de agua para allá, ¿sí? Por lo tanto, este nivel tendería a bajar. No baja, ¿por qué? Porque es un generador. Por lo tanto, como es un generador, tengo que considerar que de alguna manera acá hay algún caño que genera para todo este sistema de vasos comunicantes líquido nuevo y lo va llenando. Entonces, si bien esto baja, a su vez lo que baja va subiendo y se mantiene la altura de agua, ¿sí? Se mantiene la altura de agua, que sería el equivalente eléctrico en este sistema hidráulico a la diferencia de potencial. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta corriente que estamos marcando acá abajo va a hacer que acá el agua empiece a subir. ¿Y hasta dónde va a subir? Y va a subir hasta que estas dos alturas queden iguales. Esta altura que está acá es lo que estamos llamando tensión del capacitor. ¿Qué pasa cuando se igualan esas dos alturas?
el peso de toda esta columna de agua, que es igual al peso de toda esta columna de agua, y que son los pesos que generan una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá de cada lado, hacen que esta corriente desaparezca, porque el sistema quedó equilibrado. Obviamente que el generador hace que acá no entre más agua y los niveles se mantienen iguales, ¿no? O sea, de alguna manera los generadores eléctricos, después veremos por qué mantienen, si son generadores de tensión, una tensión con determinadas características en el tiempo, ¿está? Entonces, un poco lo que pasa en continua es eso, el capacitor se comporta como un circuito abierto porque llega a igualar la diferencia de potencial del generador que está empujando cargas contra él. Él, de alguna manera, al tener la misma diferencia de potencial, quiere decir que tiene la misma capacidad de generar trabajo eléctrico hacia afuera que el que desde afuera le quieren hacer hacia adentro. Se genera una igualdad, es como una cinchada en la cual de ambos lados de la soga tironean de la misma manera. Entonces, eso es lo que hace en continua, que cuando el capacitor tiene la misma diferencia de potencial que una fuente que lo alimenta, no haya más corriente. Por ejemplo, en un circuito nosotros decíamos, con una resistencia en serie con el capacitor, esa carga que demanda un tiempo del capacitor se puede ver. O sea, decíamos que yo acá cierro la llave, acá tengo el valor de tensión del generador y a partir del cierre de la llave empieza a subir la tensión del capacitor. Vamos a hacerlo con los colores diferentes porque si no, no se entiende nada. Teníamos acá entonces la tensión del generador, ¿sí? Esta tensión que está acá. Teníamos la tensión del capacitor, que es esta que está acá. Y a la par de esto, lo que podemos observar es que qué es lo que pasaba con la corriente. La corriente que circularía por acá, decíamos, no tiene circulación y de repente pasa a tener cada vez menos valor, ¿sí? Tarda un tiempo, acá las leyes de Kirchhoff se cumplen, piénsenlo si quieren de otra manera, qué pasa con la tensión en la resistencia, por ejemplo, es otra cosa que nos podríamos plantear, ¿sí? Yo acá tengo una tensión en la resistencia, ¿está bien? Hasta acá era cero, porque no había circulación de corriente. Y después, cuando la corriente es máxima, la tensión en la resistencia también es máxima y empieza a bajar porque la tensión en la resistencia, al fin y al cabo, es el valor de esa corriente por el de esa resistencia, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que pensar que la tensión del generador tiene que ocurrir, de acuerdo a lo que dice la ley de Kirchhoff de tensiones, que tiene que ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor, ¿sí? O sea, si yo sumo esta tensión a esta otra tensión de acá, me tiene que dar esta tensión de acá, ¿sí? En colores, otra vez.
esta tensión en ese instante, y en cualquier instante va a ser la suma de esta tensión más esta otra tensión, que la voy a transportar ahora arriba, ¿sí? Ahí, porque se cumple la ley de Kirchhoff, ¿sí? De tensiones. Bien, entonces, tanto con una resistencia en serie, solito, lo que vemos es que podemos al capacitor en continua considerarlo como un circuito abierto, puesto que se carga tan inmediatamente que no se lo puede percibir. Una vez que está cargado hay un equilibrio electrostático entre los terminales del generador y los terminales del capacitor que hace que no circule más corriente, porque la tensión del capacitor empuja a la corriente hacia el generador en la misma medida que la tensión del generador empuja la corriente por el circuito hacia el capacitor. Esa cinchada está equilibrada, no hay corriente en el circuito y por lo tanto, si en un circuito no hay corriente, se puede considerar que se comporta como un circuito abierto, porque justamente los circuitos abiertos no tienen corriente. Bien, hasta acá entonces el comportamiento del capacitor en circuitos de corriente continua.